Por eso estos dos conciertos me dejaron pensando muchísimo. No porque haya visto algo negativo entre ellos, sino porque sentí una energía distinta a la que personalmente había percibido en otras ocasiones. Y cuando digo distinta, no estoy diciendo peor ni mejor, simplemente diferente. A veces las relaciones entre las personas cambian dependiendo del momento que estén viviendo, del lugar en el que se encuentren o incluso de la presión que exista alrededor. Por eso creo que muchas veces tendemos a comparar cada concierto con otro, como si todas las circunstancias fueran exactamente las mismas, cuando probablemente no lo son. Algo que sí me llamó mucho la atención fue que, en más de una ocasión, parecía que ambos buscaban naturalmente coincidir. Había momentos donde uno miraba al otro casi por instinto. Aparecía una sonrisa inmediata o una expresión que parecía completamente espontánea. Pero después de esos pequeños instantes, era como si inmediatamente recordaran que estaban frente a miles de personas y millones de cámaras grabando absolutamente todo. Y ahí es donde, al menos desde mi percepción, sentía ese pequeño freno, como si inconscientemente ambos decidieran mantener cierta distancia para no alimentar todavía más todas las teorías que existen alrededor de ellos. Puede que esté completamente equivocada, y simplemente ellos estaban concentrados en el concierto, en la coreografía, en el cansancio o en cualquier otra cosa que nosotros ni siquiera conocemos. También puede ser que realmente no exista ningún cambio y que solo nuestra mente, después de analizar tantas veces los mismos videos, empiece a encontrar diferencias donde quizá nunca las hubo. Eso también es una posibilidad completamente válida y creo que es importante reconocerla, porque al final nosotros solo vemos unas cuantas horas de un concierto. No vemos los ensayos completos, no sabemos cómo interactúan detrás del escenario, no sabemos cómo se organizan antes de salir, ni cómo pasan el resto del día. Nosotros únicamente recibimos pequeños fragmentos de una realidad mucho más grande. Y precisamente por eso intento hablar siempre desde la percepción y nunca desde las afirmaciones. Sin embargo, tampoco puedo negar lo que personalmente sentí viendo ambos conciertos. Había momentos donde realmente pensaba, aquí pudo haber pasado algo más. No necesariamente un abrazo, una broma o una interacción exagerada, sino simplemente quedarse un segundo más uno al lado del otro, continuar una mirada o prolongar una sonrisa. Pero casi siempre ocurría lo mismo. Llegaban hasta cierto punto y luego alguno de los dos parecía decidir dar un pequeño paso atrás. No era algo brusco ni incómodo, simplemente era una sensación de límites. Y esa palabra es justamente la que más se me quedó dando vueltas después de terminar de ver los conciertos. Límites. Como si existieran ciertas líneas que ambos prefirieran no cruzar públicamente en este momento. Y vuelvo a repetir. No estoy diciendo que sea así, solo estoy compartiendo la impresión que me dejaron estos 2 días. Porque si algo sí puedo decir es que nunca vi frialdad entre ellos. Nunca sentí rechazo, nunca vi miradas incómodas ni esa supuesta indiferencia que muchas personas aseguraban que iba a existir antes de comenzaran los conciertos. De hecho, pasó todo lo contrario. Se miraron, sonrieron, compartieron algunos momentos y demostraron esa confianza que llevan construyendo desde hace tantos años. Lo que cambió, desde mi punto de vista, no fue el cariño, sino la manera en que lo expresaron frente al público. Y quizá eso también tenga una explicación muy sencilla. Hoy en día, cualquier gesto entre ellos se vuelve viral en cuestión de segundos. Una mirada de 2 segundos termina convertida en cientos de publicaciones, miles de comentarios y análisis que duran semanas.
Imagínense lo que debe ser vivir sabiendo que absolutamente cualquier movimiento será observado cuadro por millones de personas. Debe ser agotador. Tal vez por eso decidieron ser un poco más cuidadosos. Tal vez simplemente quieren disfrutar el escenario sin que cada interacción termine convertida en una discusión interminable en redes sociales. Y si ese fuera el caso, sinceramente también podría entenderlo perfectamente, porque muchas veces nosotros olvidamos que ellos también son personas. Nosotros esperamos ver ciertas interacciones porque nos emocionan, porque nos hacen felices y porque nos recuerdan tantos momentos que hemos visto durante todos estos años. Pero ellos no tienen ninguna obligación de comportarse de determinada manera para satisfacer las expectativas de nadie. Si un día interactúan muchísimo, perfecto. Si otro día lo hacen menos, también está perfecto. Ninguna de las dos situaciones debería convertirse automáticamente en una teoría. Y precisamente por eso creo que es importante separar lo que sentimos de lo que sabemos. Yo puedo decir que esta fue la sensación que me dejaron estos dos conciertos, pero eso no significa que esa sensación sea la realidad. Son dos cosas completamente diferentes. Una percepción nunca será igual a un hecho. Y creo que como fandom también deberíamos aprender a hacer esa diferencia. También me llamó la atención que, mientras veía el concierto, en algunos momentos sentía que ellos parecían completamente relajados y unos minutos después volvía esa impresión de que medían mucho más sus movimientos. Era como si hubiera pequeños instantes donde simplemente olvidaban que estaban siendo observados y actuaban con total naturalidad, pero luego regresaban nuevamente a esa especie de prudencia. Y esa alternancia fue precisamente lo que terminó haciéndome pensar tanto al finalizar ambos conciertos. Quizá dentro de unos días vuelva a ver todos los videos y termine cambiando completamente de opinión. No sería la primera vez que pasa. Muchas veces vemos un concierto con una sensación determinada y cuando aparecen nuevos ángulos, fancams o grabaciones desde otro lugar, nuestra perspectiva cambia por completo. Por eso tampoco quiero quedarme con una única interpretación. Lo único que sí puedo decir es que, independientemente de cómo cada uno haya interpretado estos dos conciertos, para mí quedó claro que todas esas teorías que aseguraban que estaban completamente distanciados o que ya ni siquiera podían verse, quedaron muy lejos de lo que realmente vimos sobre el escenario. Cada quien podrá sacar sus propias conclusiones, pero personalmente nunca sentí que hubiera una mala relación entre ellos. Ahora me gustaría muchísimo leerlos. Quiero saber qué sintieron ustedes mientras veían estos dos conciertos. No si alguien en redes les dijo qué pensar, sino qué les transmitieron realmente Jimin y Jungkook cuando ustedes los estaban viendo. ¿Sintieron la misma impresión que yo? ¿Creen que simplemente estaban siendo más cuidadosos? ¿O consideran que todo esto no es más que una percepción causada por comparar estos conciertos con otros momentos del pasado? Como siempre, recuerden que aquí podemos tener opiniones completamente diferentes y eso está bien. Nadie tiene la verdad absoluta sobre la relación de ellos, porque solamente Jimin y Jungkook saben realmente cómo viven su amistad y su vínculo fuera de las cámaras. Nosotros únicamente podemos comentar aquello que vemos durante unos minutos sobre el escenario, sin convertir nuestras interpretaciones en hechos. Así que los invito a dejar su opinión con mucho respeto. Respetemos a Jimin, respetemos a Jungkook y respetemos también las diferentes perspectivas de quienes forman parte de esta comunidad. Al final todos vimos el mismo concierto,
pero cada persona puede conectar con detalles distintos y llevarse sensaciones completamente diferentes. Y eso también hace interesantes estas conversaciones. Siempre y cuando recordemos que detrás de cada video, de cada sonrisa y de cada mirada, siguen estando dos personas que merecen ser tratadas con cariño y con respeto.